Gracias, Corpo Araucanía, en primer lugar, por esta invitación. Siempre es grato poder compartir experiencias. Yo creo que uno viene más a aprender a estos lugares que a decir muchas cosas, pero hay que ocupar los espacios que se generan. Si Temuco es o no, o puede ser en el futuro una ciudad inteligente, yo creo que es una excelente pregunta, sobre todo para una ciudad como la nuestra, que tiene en su ADN ya un sello. Ya Catherine lo mencionó claramente con cifras. Temuco ya está posicionado como un vanguardista, una ciudad vanguardista en materia de eficiencia energética y de haber despertado este tema en términos ya transversales. O sea, hoy día en todo el país se está hablando de estas temáticas y ha seguido haciéndolo. Eso es lo importante, no quedarse dormido en los laureles por un par de cosas realizadas y pensar que eso es suficiente. Decir que una ciudad es inteligente no me corresponde a mí porque el tema me queda como poncho y lo reconozco públicamente. Pero ya pensar en inteligencia me hizo pensar, ¿no es cierto?, y considerando que las ciudades en realidad están compuestas por personas, por instituciones que también están compuestas por personas, me puse a buscar un poco en internet al preparar esta presentación qué es inteligencia y encontré miles de definiciones y quedé peor. Pero encontré una que me llamó la atención y que decía o definía que la inteligencia es la posibilidad o el arte de solucionar o resolver problemas de manera creativa o utilizando los recursos en forma creativa. Y esa me gustó. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una ciudad como la nuestra, con todo este sello que ya tenemos, pero con este tremendo problema que no es el único, tenemos problemas de conectividad, de problemas viales, etcétera, pero este es un tema en el cual por lo menos yo, desde mi perspectiva muy personal, puedo colaborar y me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que podemos hacer de manera creativa para resolver este problema? Y me acordé de un amigo, arquitecto y caricaturista muy conocido en Santiago, no acá, pero a mí me tocó conocerlo, y le pedí un día que me pudiera reflejar en una caricatura cuál pudiera ser, según él, la raíz de este problema que estamos viendo en la pantalla. Y esta fue la imagen que él me pudo hacer, o producir, perdón que le tape acá. ¿Ya? Claro, en realidad el problema es cultural, es ancestral, viene de muy antiguo, ¿no es cierto? Se puede resolver con tecnología, sin duda, pero más se debe pensar en cómo resolverlo con educación, cambio de hábito. Y ahí de nuevo caemos en la inteligencia de las personas. ¿Cómo somos capaces de encontrar soluciones creativas para este problema que está arraigado en nuestra cultura? Y en eso entonces me he dado yo a la tarea por lo menos, y un poco las historias que le quiero contar hoy día, ojalá que los minutos no me asesinen, pero son historias en las cuales me ha tocado participar de alguna forma u otra. Entre ellas la primera, Catherine preguntaba hace unos minutos cuándo fue que empezó a suceder este tipo de cosas en Temuco. Y permítanme darme el lujo de decir que este fue el primer proyecto que generó el ruido que había que generar. El proyecto Condominio Frankfurt, que es, como dice ahí, un sueño de innovación en valor, un sueño. Fue un sueño acariciado por varios años, digamos, no fue de un rato para otro. Pero ya el año 2006, 2007 se presentó a la Corfo un Innova para desarrollar esta idea. Demoramos mucho, yo lo comentaba anoche, en poder lograr que se aprobara. O sea, no, esto no puede resultar. Bueno, finalmente nos escucharon, se hizo y generó por lo menos dos aportes concretos. Uno, produjo el efecto de que la eficiencia energética se instalara como tema, ¿ya? Y se transformó en una tendencia en la construcción, en el sector inmobiliario. Y el otro tema que trajo de la mano fue el concepto de la calefacción distrital, que si bien es un proyecto pequeñito, pero tiene su calefacción distrital, en base a bombas de calor, que también es un tema poco conocido en esa época. En ese año, o por esos años, en la Universidad Mayor, y perdonen las otras universidades que no las nombre, tal vez se me olvide, pero por si acaso me pongo el parche en tolaría, en la Universidad Mayor se empezó a reunir un conjunto de personas entusiastas en relación a estos temas. Y ahí nacieron varias acciones concretas, entre ellas la creación de la primera mesa de eficiencia energética regional, dirigida en este caso por nuestro amigo Nicolás Chapacase, que está aquí presente, y que pudo congregar a una serie de profesionales y de entidades e instituciones públicas y privadas en torno al tema. Tanto fue así que llegamos a ser financiados y patrocinados por el Programa País de Eficiencia Energética, que en la época también era incipiente. Y de ahí nació un par de asuntos concretos, como lo menciono, entre ellos, el 2008, el primer magíster de eficiencia energética que se dictó en Chile, en la Universidad Mayor. Luego vinieron las otras universidades también imitando, o no digo imitando, sino que haciendo acciones similares, en la UFRO, en la Autónoma
y en INACAP también, en todos lados se empezó a tratar esta temática ya de manera formal. En esa época también se presentaron ideas para poder mejorar o empezar a aplicar estas cosas que se nos estaban imaginando a todos en conjunto. No sé si se acuerdan de cómo era la intendencia años atrás, ¿ya? Ahí se propuso dos ideas particularmente. Una fue rehabilitar un edificio emblemático existente. En ese tiempo todavía no existía el terremoto, esta foto es post-terremoto, ¿ya? Y la otra fue pensar seriamente en desarrollar, en empujar el tema del concepto de calefacción distrital. Bueno, hoy día somos testigos de una intendencia no solo rehabilitada energéticamente, además obviamente había un programa de arquitectura, de modernización desde el punto de vista de arquitectura, sino que además nos da otra señal súper importante. Este edificio fue construido allá por inicio de los años 70 y fue rehabilitado casi 40 años después y reciclado como edificio. Un gran ejemplo, yo creo que de inteligencia de no haber echado abajo ese edificio, ¿ya? Otro hecho importante, estamos un poco en casa para decirlo, pero es la creación de la Fundación Araucanía Verde, que es una ahijada de Corpo Araucanía, junto con Fundación Aitue. No voy a explicar a qué nos dedicamos en beneficio de los minutos, pero ahí está un poco la imagen de cuál es el foco de esta fundación. En los países desarrollados ya hace más de 20 o 30 años que se logra construir con eficiencia, está ampliamente demostrado, ¿no es cierto? Sin embargo, como vemos en el gráfico, la práctica de las empresas constructoras o inmobiliarias va un poco desfasada. Sin embargo, ya hace más de 15 años que construir viviendas o edificios con menos de 50 kWh metro cuadrado de demanda energética es ya un tema normativo, es un estándar, ya no es un asunto excepcional. Sin embargo, nosotros, en esta época presente, seguimos construyendo masivamente, todos los días, 6.000 viviendas al año, prácticamente con demandas de energía superiores a los 150 o 200 kWh metro cuadrado, sobre todo en nuestra zona centro-sur. O sea que tenemos una tarea enorme por delante todavía. No de conocimiento, no de tecnología, sino que de educación a las personas que compran las viviendas, a las personas que construyen las viviendas, a las personas que son parte de las empresas que hacen esta labor, a las personas, a las personas, a las personas. Está totalmente demostrado que la envolvente térmica es una de las estrategias más ecoeficientes de todas las posibilidades que se manejan en el ámbito tecnológico. O sea, no cabe duda de eso. Allá por el año 2013, a mediados de año, la Seremi de Medio Ambiente de la época, del periodo anterior, convocó a una serie de entidades e instituciones de la ciudadanía de Temuco para que aportaran ideas para la formulación del plan de descontaminación por material particulado fino, o MP 2.5 como es más conocido, y eso generó que nos juntáramos a conversar y trajo un asunto que fue interesante. Trajo un hecho que la Cámara Chilena de la Construcción, de la cual soy socio y me siento representante donde hable de ella, que se había estado, perdonen la expresión, haciéndose los lesos por muchos años, tomaron ahí recién incluso protagonismo para producir esta información, y eso trajo como consecuencia que, bueno, en Temuco fue la primera ciudad, o sea, otra vez este sello que tiene Temuco de ser vanguardista, la primera ciudad con, ya me está pillando el semáforo, con tener este plan de descontaminación por material particulado fino. Pero decía que trajo como consecuencia que desde Temuco se produjo este contagio a todas las otras cámaras regionales hasta llegar al punto histórico para la Cámara de que se creara una Comisión Nacional de Eficiencia Energética que abordara seriamente y de frente los temas relacionados con la industria de la construcción y con el aporte que se espera de esta industria en el desarrollo de viviendas y de construcción más sustentable. Y la verdad es que en Temuco se está aplicando recondicionamiento térmico desde el año 2008, de ahí en adelante. Y la pega la estamos haciendo relativamente bien, pero tenemos mucho que mejorar. Ahí tenemos un par de fotografías del sector Millaray, muchos de ustedes lo deben haber identificado ya, en donde se aprecia que estamos haciendo las cosas, digámoslo derechamente, a media, más o menos bien, pero tenemos que mejorar. Y para ello, ya que se creó esta Comisión Nacional y se creó el Comité de Especialidades en la Cámara Chilena de la Construcción en Temuco, no existe este comité en ninguna otra ciudad de Chile, salvo en Santiago y en Temuco. Este comité preparó un par de propuestas que hoy día van a ser objetivos de trabajo para nosotros, para entre todas estas instituciones crear un sistema de evaluación termográfica para las viviendas intervenidas físicamente con un subsidio térmico. Una segunda idea que consiste
en la creación de un registro especializado de empresas constructoras que intervienen en este tema de mejoramiento térmico de las viviendas, ¿ya? Y este sería un registro voluntario, al menos por un tiempo inicial de prueba. Y una tercera condición que es bastante importante, y es que hay un sector inmobiliario, ya lo vimos también en las cifras que mostraba Catherine, que está haciendo un esfuerzo consciente y constante y sistemático de incorporar eficiencia energética o mejores condiciones de sustentabilidad en la edificación. Un sector inmobiliario inquieto, ya contagiado, diría yo, con este tema. Pero hay un mercado inmobiliario que también las cifras lo decían, pero como que yo creo que eso discreparía un poquito con esas cifras. El mercado todavía no capta del todo el mensaje de qué significa vivir en una vivienda de mejores condiciones de eficiencia energética. Y por otro lado, un tercer actor también muy relevante, que es la banca, el sector financiero. Cómo este sector financiero percibe el valor que hay en este concepto. Y si no hay un sistema de certificación real por desempeño térmico efectivo, esto de la calificación energética yo no lo miro en menos, pero creo que le faltó un peldaño para llegar a donde tiene que llegar, de modo que al hacer interactuar a estos tres sectores se permita, a través de un círculo virtuoso, captar el valor que hay detrás de esto. Voy a poner un caso de ejemplo, voy a tratar de pasar rápido. Esto no sucedió en Temuco, sucedió en Osorno, está sucediendo. Pero a partir de un evento como este, en que los dueños de esa empresa estuvieron en una charla de este tipo y captaron el mensaje y entonces encargaron que se mejorara un proyecto que ya estaba diseñado. Ahí está el letrero de la obra, una obra totalmente real, y lo que pasó fue algo muy curioso. Cuando le hablaba yo a ellos de esto del valor que hay agregado en el concepto de eficiencia energética, se fueron directamente al concepto más alto, al Passive House. Tenemos acá en la línea roja una vivienda que comercialmente estaba destinada a ser vendida en 5.300 UF, de acuerdo a lo que es el mercado en ese sector de Osorno. La misma vivienda en la línea roja, a un costo de venta de 5.300 UF, termina costando al final de la vida útil 10.520 UF. ¿Cómo se calcula eso? El dividendo con su costo financiero más el costo operativo de tener confort en una casa construida con esas características. Sin embargo, al sumar eso, termina costando después del periodo de servicio de la deuda 10.520 UF. Si hacemos el mismo análisis, vamos a saltar el del medio, en la línea del Passive House la vivienda es levemente mayor, no es mucho más cara, ¿ya? Sin embargo, termina costando 7.580 UF al término del mismo periodo, o sea, 2.700 y tantas UF más barata. ¿Qué pasó acá? Si la casa es la misma, está en el mismo barrio, tiene la misma cantidad de dormitorios, etc. La eficiencia energética que hay detrás, las neuronas que hay detrás del diseño de esta vivienda, conocimiento. Lo interesante es que este inmobiliario logró vender estas viviendas en el valor que pensaba, más la mitad del valor agregado. Dijo, yo voy a capturar esta parte del valor. Y no demoró mucho en venderlas, de hecho las tenía vendidas antes de terminar de construirlas. Ahí hay un ejemplo concreto, real, de mercado, reciente y genuino, de lo que se produce cuando se conoce el valor agregado. Todos estamos dispuestos a pagar más por un vehículo con más equipamiento, etcétera, etcétera, pero no estamos dispuestos a pagar más por una vivienda mejor. Bueno, mencionaba yo, esta empresa se dijo, aquí está la mía, ¿qué estoy haciendo? Se puso a construir más viviendas de las mismas. Y llevan 40 años construyendo viviendas. Tuvo que tropezarse con algo para darse cuenta. Y ya podemos ver que la banca está ofreciendo, al menos está empezando a balbucear, perdónenme la expresión, lo relacionado con el financiamiento verde. ¿Ya? Es decir, la banca también tiene que ser más inteligente. Y perdónenme que lo diga tan francamente, yo creo que hasta aquí no lo han demostrado. Y los emplazo, como ciudadanos de Temuco, a que tomen en cuenta este mensaje. Vamos a estar trabajando en él. No sé, aquí ya como con los minutos, pero calefacción distrital. En septiembre del año pasado, del año 2014, se hicieron unos talleres producto de un proyecto que había encargado el Ministerio de Energía y Medio Ambiente. Se invitó, mire, yo personalmente me fui a sentar al escritorio de cada uno de los agentes de la banca, aquí en Temuco, Banco Chile, Banco Santander, todos los bancos. No llegó nadie. Pero gracias a Dios, entre la audiencia había un señor que está presente aquí, que es don José Torga, que sí escuchó este mensaje, recogió la toalla, y aquí tenemos un impacto, un primer efecto de haber escuchado un mensaje
que se estaba transmitiendo hacía rato, hace mucho tiempo que se está hablando de calefacción distrital, pero poco se había hecho, por lo menos hasta el momento, salvo el proyecto Frankfurt y algunas otras cosas que son excepción, en donde podemos apreciar que ya hay una disposición a por lo menos hablar del tema, evaluar, meterle números y considerar la posibilidad. Como el directorio de este grupo de Aguas Nuevas lo consideró, rápidamente, el 5 de septiembre, estuvimos en el Silman Baker haciendo una propuesta vecinal a un determinado sector de Temuco, que es la Villa San Sebastián, ya estamos en rojo, y tuvimos un 90% de aceptación de la idea. O sea, uno se imaginaba antes de eso, ¿qué nos van a decir? ¿Nos van a tirar por la cabeza la idea? No, fue así la respuesta. Y por eso es que hoy día estamos disfrutando ya de un piloto de 5 viviendas, súper humilde, pero concreto, en donde ahí tenemos imágenes de lo que fue la visita al ministro de Medio Ambiente, don Pablo de Daniel, y el Ceremi regional, a visitar este proyecto. MAP Chile, otro ejemplo. ¿Qué tendrá que ver esto sin ustedes? Bueno, el país tuvo que suscribir junto a muchos otros países el convenio marco de mitigación de gases de cambio climático y efecto invernadero. Había más de 300 representantes durante 2 años trabajando. Temuco era la única ciudad que tenía un representante en esa mesa. Después le voy a decir el nombre, pero estaba ahí. Otro producto de exportación ha sido la preparación y solución de planes de descontaminación de otras ciudades, que estamos trabajando con varios equipos de acá de la ciudad de Temuco. Ya se hizo el de Osorno, se hizo el de Coyhaique, ahora viene el desarrollo del de Valdivia y esperamos, si Dios quiere, poder ofrecer una solución a nivel país, a nivel nacional. El alcalde hablaba hace un rato atrás del tema de residuos sólidos, tratamiento de basura. Me tocó participar también en el desarrollo de la preparación de la oferta técnica de esta solución, que permítanme decir, es distinta, voy a decir solamente eso, es totalmente distinto a lo conocido. Pero gracias a esto, un camión que ingresa por la puerta allá con su carga, a más tardar dentro de 1 hora, esa carga ya no existe como tal. Ha sido separado todo lo que es recuperable y reciclable, separado una pequeña porción de material inerte, y la gran porción, que es del orden del 50% de materia orgánica, es traducida en energía limpia, eléctrica, térmica y secado de leña. Tiene esas 3 potencialidades. Entonces, si nos centramos, y con esto termino, en la tecnología que una ciudad puede o no puede aplicar para sentirse más o menos inteligente, yo creo que hay gente, hay tecnología y conocimiento suficiente. Lo que hace mucha falta, y lo vuelvo a decir, es el enfoque personal. Y me cuesta decir esto porque mejor lo voy a mostrar. Creo que es la actitud correcta. Hay que pensar de esa manera para que las cosas se puedan hacer realmente bien. Muchas gracias.